mañana quiero compartir oración de gran fe. Para esto abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 15. Mateo, capítulo 15. Versículo 21 al 28. Oración de gran fe. Mateo capítulo 15, versículo 21. Dice la palabra de Dios: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oramos. Amado Dios, te alabamos y te damos las gracias esta mañana por tu palabra, que tu palabra sea, Señor, alimento y Padre, que produzca fe en nuestros corazones, Señor, para ser grandes intercedores, Señor, que nuestras oraciones sean con mucha fe como la de esta mujer. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, como esta mujer, muchas mujeres en la Biblia pueden promover un texto para la oración. Muchas mujeres que oraban a Dios, como la madre de Moisés, la madre de Samuel, María, la madre de Jesús también. Pero en esta mañana vamos a ver la oración de una mujer, pero no una oración cualquiera, sino una oración de mucha fe. Una oración que recibió respuesta por la fe que tuvo esta mujer. Y Dios quiere que hagamos oraciones de fe, que nuestras oraciones no sean en vano, que nuestras oraciones sean con propósitos específicos y que sepamos a quién acudir en el momento de la necesidad. En el versículo 21 dice: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, y entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces podemos tener muchos motivos, podemos tener mucha necesidad de orar. Hay una gran necesidad de orar por las misiones, hay una gran necesidad de orar por siervos, por iglesias que puedan levantarse. Hay necesidad, hermanos, de orar por siervos que están pasando mucha necesidad, que están padeciendo. El día domingo llegó la esposa del pastor Heráclides a la iglesia de Huaycán. Una hermana, la esposa de un pastor, que ha tenido que dejar su esposo, la iglesia, y venir aquí a buscar el apoyo por su salud, ¿no? Entonces, hay mucha necesidad de orar, ¿no? Por estas necesidades, no solamente por la salud, ¿no? Hijos de pastores que están pasando tiempo de prueba, necesidad de orar por la economía de muchos siervos que están
pasando necesidades económicas. Lo que podemos ver de esta mujer es que era una mujer cananea, una sirofenicia, y por la cultura pues era griega. Su religión hasta ahora es pagana y este es hasta el día de hoy. Entonces, pero esta mujer tenía un problema y nosotros podemos tener muchos problemas. ¿Quién no tiene problemas? Los pastores tenemos cargas, los misioneros tienen problemas, los hogares tienen problemas, las iglesias tienen problemas. Y esta mujer tenía un problema. Su mayor problema era que tenía que ver con su hija. Y ahora, ¿cuál es la carga que tiene Atocri? ¿No? Es las misiones. ¿Cuál es la carga que tenemos a la luz de la palabra? Es que se levanten más obreros, que se levanten más iglesias, que haya más amor por los perdidos, y ese es un motivo por el cual tenemos que orar. Entonces, puede haber muchos otros problemas, pero esta mañana nuestra carga es orar por las misiones, por los misioneros, por las iglesias, por los no alcanzados. Esta mujer tenía un problema, era la salud de su hijo, que tenía una fiebre muy alta, y ella en su problema, en su necesidad, acudió al lugar donde todo cristiano debe ir, que es a Jesús. ¿Ya? Ahora, todas las cargas, todas las necesidades pueden ser pequeños, pero cuando se trata de los hijos es muy importante. Pero también así debe ser importante para nosotros, ¿no? La oración misionera debe ser importante, el que Dios levante más obreros y más misiones para poder alcanzar a muchos. Su hija era gravemente atormentada por un demonio de esta mujer cananea, y el problema no era cosa sencilla, pues todos los problemas que podamos tener como padres al ataque del diablo contra sus hijos, igual la palabra dice que el diablo viene para matar, hurtar y destruir, y no quiere que se levanten misioneros, no quiere que haya iglesias, no quiere que haya predicadores, y va a poner muchos obstáculos en la vida del pueblo de Dios. Entonces, hermanos, lo que Dios quiere, hermanos, que veamos esta mañana, que ningún problema debe ser obstáculo para buscar a Dios. Esta mujer acudió al Señor Jesucristo, y lo que no debemos de descuidar es la oración por nuestros hogares, por nuestra familia, por los siervos de Dios, sabiendo que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, no darnos por vencidos, ¿no? Sino seguir orando hasta que Dios responda, como esta mujer. Esta mujer vino a Jesús con su carga, nosotros vamos al Señor con nuestra necesidad, con la necesidad de la misión Atocri, y no desmayar, no debemos de desmayar. Versículo 22 dice la palabra: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, ¿no? Como cristianos tenemos necesidad de mucho de orar, ¿no? Así como esta mujer: Señor, levanta obreros. La mies es mucha, los obreros son pocos. Señor, levanta hombres y mujeres que sientan amor por las almas, ¿no? Por los perdidos. Y no debemos de tomar ligeramente esta necesidad de orar por aquellos. Jesús escuchó a esta mujer su problema, ¿no? Y bienaventurado el que sabe ir a dónde con las cargas que tenemos, ¿no? Estamos esta mañana aquí porque sentimos esa carga, esa necesidad de que Dios bendiga las iglesias, que Dios bendiga los ministerios,
de los siervos, que Dios levante más obreros, que Dios se permitan implantar más iglesias. La necesidad es grande. Entonces también igual nosotros no debemos de descuidar la oración, sino perseverar hasta que Dios responda, ¿no? Porque Dios lo va a hacer en su momento. Ahora esta mujer encontró un obstáculo en su oración, en su clamor. Fue a Jesús con su problema y igual debemos también nosotros de acudir al Señor con nuestras cargas, con la necesidad que podamos tener, sobre todo de que Dios levante más obreros, que se planten más iglesias y que vayamos con esa fe y con esa confianza de que Dios nos va a responder. Ahora, se van a presentar obstáculos, ¿no?, de diferentes maneras, pero eso no nos debe amilanar, sino por el contrario, debemos de persistir, ¿no? Primeramente, creyendo que Jesús nos va a responder, ¿ya? Como esta mujer que creíamos en la deidad de Cristo y en el poder que Dios tiene para contestar a la oración, ¿ya? Creyendo que Él estaba interesado y que Él le respondería, así como esta mujer cananea acudió al Señor, igual nosotros también, ¿no? Con nuestros problemas y esperar la respuesta del Señor y no desmayar hasta que Dios responda. La Biblia dice, la oración del justo puede mucho. Amén. Ahora, en el versículo 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaba diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Igual, Dios quiere que no nos demos por vencidos. El Señor quiere que vayamos a Él persistentemente y que no dejemos de orar hasta que Él responda. Cuando es el tiempo de Dios es hermoso, dice la palabra. Entonces, hermanos, así como esta mujer, Dios quiere que vayamos a Él con nuestras cargas, con nuestra necesidad, sabiendo que Él va a responder, ¿no? Y que tengamos la fe de esta mujer, que no dudemos en acercarnos a Dios, en pedirle, en clamarle, en suplicarle, ¿no? Porque Dios en su momento lo va a hacer, ¿ya? Ahora, ¿va a ser difícil? Sí. ¿Va a haber obstáculos? Sí, va a haber obstáculos, ¿ya? Jesús le contestó a esta mujer en el principio, pero le dio una respuesta. Los discípulos querían que la despidan. Vamos a tener obstáculos al buscar al Señor, ¿no? Vivimos una vida afanada, las calles, el tráfico, la violencia, hay muchas razones, pero ninguna debe ser justificable para no dejar de orar, para no dejar de acercarnos a Dios y de esperar respuesta de parte de Dios. Y no dejar de buscar al Señor como esta mujer. Esta mujer insistió al Señor, su fe era tan grande para con Él. Igual también nosotros, ¿no?, cuando oramos, que oremos con mucha fe, y para poder ser hombres de fe tenemos que llenarnos de la palabra. Entonces, hermanos, su persistencia, a pesar del obstáculo, ella fue al Señor en su adoración diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Que vayamos igual a Él con esa adoración y que podamos expresarle a Él las necesidades que tenemos, las necesidades que conocemos, como hemos visto esta mañana en la oración, ¿no? Por los proyectos misioneros, por Gaomi, por las etnias no alcanzadas, por esposas de pastores que están pasando enfermedad, etc. Ahora, Dios va a probar nuestra fe. La palabra dice que vamos a ser probados, ¿no? Como por fuego, dice la palabra. Entonces, no es que Dios muchas veces no nos va a responder al instante, ¿no? Dios va a probar nuestra fe. Y eso no sea motivo para desanimarnos, sino para seguir adelante, seguir orando hasta que Dios responda. Y Dios va a conceder la petición de nuestro corazón de acuerdo a nuestra fe. La palabra dice, al que cree le es posible, ¿no? Entonces,
De ese mismo modo vamos a encontrar respuesta a nuestra oración misionera, así como esta mujer. En el versículo 28 dice Jesús, respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras, ¿no? Y si Dios pudo decir a esta mujer, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras, pues Dios también va a decirnos a nosotros lo mismo. Oh Jorge, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y Dios lo va a hacer, hermano. Puedo dar testimonio de muchas oraciones respondidas de parte de Dios. Cuando mi hijo Jefferson quedó sordo, mi esposa oraba y decía, Señor, no quiero que mi hijo sea señalado ante la sociedad como un sordo. Señor, que mi hijo pueda pasar desapercibido ante la sociedad por su discapacidad. Y es hermoso, hermanos, ¿no? De que mi hijo Job pueda él desenvolverse, desarrollarse ante la sociedad y no pasar desapercibido, ¿no? Por su discapacidad. Una de las oraciones de mi esposa era, Señor, quiero ser la esposa de un pastor. Y sin saber que yo iba a ser pastor, ella tenía este deseo en su corazón y Dios con el tiempo confirmó, y ahí se cumple la palabra cuando dice, no, deleítate en Jehová y te concederá las peticiones de tu corazón, ¿no? Desde el momento que escuché que iba a hacerse este viaje misionero a los Achánicas, comencé a orar, dije, Señor, es mi deseo ir a este lugar. No había el dinero para poder ir a este lugar, pero Señor, tú vas a proveer y que podamos ir y ser de bendición allá a la tribu. Y esa era mi oración, y por más de 2 meses orando, Señor, que pueda ir conforme a tu voluntad. Al inicio muchos hermanos se animaron, pero conforme iba acercándose los días, muchos hermanos iban diciendo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y decía, Señor, que este viaje no sea frustrado. Señor, que podamos ir, que se cumpla este deseo de ir, de llevar la ayuda. Y hermano, y oraba al Señor, Señor, que yo mismo pueda ir. Gracias a Dios, 2 hermanos más se animaron, conmigo 3, y yo puedo decir, hermanos, que cuando pedimos al Señor con fe, aunque haya obstáculos, Dios responde. En el momento de Dios, Dios lo hace. Pero Dios quiere, hermano, que no tiremos la toalla, que no dejemos de orar, que no dejemos de confiar en el Señor como esta mujer, y Dios nos va a decir lo mismo. Grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. Amén.